el árbitro élite en Francia, que además estamos de enhorabuena porque ha ascendido a la máxima categoría del arbitraje en territorio galo, que es una de las competiciones más poderosas de este continente. Así que sin más dilación, Pablo Martín, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Vicente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Felicidades, ¿eh? muchas gracias. La Cuéntanos verdad es que cómo lo recibiste, porque, claro, al final, estando en Francia es a lo máximo que puedes aspirar, ¿no? sí, bueno, a ver, hay varias cosas a tener en cuenta en este tema. Hace 2 años ya conseguimos un ascenso al grupo élite. Y fue o sea, la primera temporada después del coronavirus, con lo cual muchas cosas distintas en la categoría, o sea, en la competición, y no nos fue bien. Hicimos una mala temporada en general, entonces nos descendieron y había este reto de intentar volver a conseguir el ascenso, lo cual no es fácil. Para los equipos es muy difícil volver a ascender una vez que se ha descendido, pero bueno, tienen presupuestos, tienen posibilidades de cambiar jugadoras. Nosotros no tenemos posibilidad de cambiar nada, más allá de nuestra cantidad de trabajo. Y mentalmente es difícil rehacerse de un descenso. Pero bueno, lo hemos conseguido y la verdad es que de momento nos están yendo bien las cosas, estamos trabajando bien, a ver si conseguimos mantenernos aquí. Y bueno, al final el grupo élite en realidad en Francia es distinto a España porque pitan varias categorías. En España la máxima categoría arbitral pita solamente en Asobal y en Liga Guerreras Iberdrola. Ujú. Y aquí el grupo élite pita la Liqui Moly Star League, la Ligue Vitagas, que es la femenina, y la de segunda masculina, la Pro League. Ah, vale. Entonces, de momento, todas nuestras designaciones que tenemos así en el mes de septiembre son de Pro League, ¿no? Así que de la segunda categoría y de la máxima femenina. Es que todavía queda el reto de conseguir debutar en la Liqui Moly, a ser posible este año, pero si no, en los Vale. próximos años. ¿Cómo funciona? Desglósanos un poco más, Pablo, cómo funciona allí el tema de la puntuación para esas clasificaciones de ascensos y descensos. Y luego, si es habitual o no habitual el hecho de que haya muchas parejas, digamos, ascensor. O al final siempre baja una, me refiero, y sube una. No sé cómo es. Parejas ascensor, un poco como hemos hecho nosotros, de bajar y volver a subir, creo que es la primera o segunda vez que pasa. No es habitual. Vale. Normalmente las parejas suben, tienen un tiempo de aclimatación de 2 o 3 temporadas. Si consiguen demostrar que están hechos para la categoría, se mantienen y siguen arbitrando, y si no, descienden y normalmente ya no se les vuelve a considerar para subir. Nosotros fue un caso particular en ese sentido. Y en tema de puntuaciones, pues un poco parecido a cómo se hace en España. Tienes observadores que vienen a verte a los partidos, dan su valoración sobre lo que has hecho, y al final de la temporada se hace una media un poco de las notas que has recibido, y eso permite orientar la clasificación, que bueno, también influye las notas en los test de reglamento, test de vídeo y las pruebas físicas, por supuesto, que son condición necesaria para poder seguir arbitrando. Y el apartado de las designaciones, claro, porque al final supongo que también será similar, ¿no? Aquí muchas veces en la Liga Femenina nos quejamos de que no siempre pitan todos los mejores árbitros los 6 partidos de Liga Femenina, pero sin embargo, Liga Sobal siempre tiene las mejores designaciones. Pues si te soy sincero, no sigo mucho, intento no seguir demasiado las designaciones del resto de parejas. Ha habido años que sí que lo he hecho, pero no me he fijado nunca en las designaciones de los otros árbitros del grupo élite. Eh, pero sí que sé que hay bastante mezcla en el sentido de que los mejores árbitros incluso también pitan en Pro League, en la segunda categoría masculina. O sea, la Creo que hay Buenaventura pueden bastante. pitar Pro League, Sí, 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 ¿vale? sí. Es raro porque al final, bueno, son las mejores, y lo normal es que haya partidos más interesantes que pitar por encima, ya sea de Ligue Vitagas o de la Liquimoli. Pero es posible verlas. Si, por ejemplo, si tienes un partido que juega en primeros contra segundos, estén jugando el campeonato, o sea un partido de mucha tensión, es posible que les toque a ellas sacarlo adelante. Y lo que no sé es
no sé si es así en España, creo que, porque nunca he pitado en esos niveles allí, claro. Pero aquí hay un sistema en el que hay unas designaciones hechas por el jefe, por el designador, que luego son puestas en común con la liga, con las ligas, que dicen que dan su opinión respecto a las designaciones. Normalmente no cambia nada, pero hay veces que puede cambiar. Si, por ejemplo, pones una pareja que tiene poca experiencia en un partido muy complicado, la liga puede decir, creemos que esto es un poco pronto para esta gente, no les conocemos lo suficiente, vamos a cambiar, y el designador puede estar de acuerdo. Bueno, Entonces aquí en la Liga hay un Femenina, que es poco lo más que de... nosotros conocemos, no funciona así, más que nada porque no hay ningún estamento que represente a la Liga. Claro, Entonces, eso es más seguro que complicado. aquí no funciona igual ese consenso. Bueno, y en la liga masculina imagino que como tampoco hay una total sincronía entre Asobal y la federación, puede que tampoco sea así. En casos que en Francia funciona de esta manera y bueno, a nosotros nos pasó una vez, nos pusieron un partido de Copa que enfrentaba a Limoges, que entonces estaba en segunda división todavía, contra, bueno, no me acuerdo, pero un equipo de la máxima categoría y pocas horas después nos lo quitaron porque quizá era un partido un poco por encima de nuestro nivel en ese momento. Me ha gustado tu diplomacia, ¿eh? De no hay una sincronía total para decir que se llevan a matar, básicamente. Es una habilidad que hay que desarrollar como árbitro, la diplomacia, si no Oye, es difícil. tú y tu pareja, ¿sois muy dialogantes o al final siempre se pone un límite para que no esté el entrenador todo el rato consultándote o criticándote o preguntándote por qué cada acción? Todo depende de las formas al final. Una pregunta, yo siempre voy a tener tendencia a responderla. Una pregunta. El problema es cuando se hace gritando, con gestos o con cosas que se salen, digamos, del respeto mutuo. Siempre que se muestra el respeto mutuo, yo tengo tendencia a responder y, a ser posible, a explicar bien. Es decir, no... Pero, bueno, tiene que ser también en circunstancias en las que a mí me convenga, en el sentido de que no voy a dejar de mirar la acción que está sucediendo y a lo mejor cometer un error por estar explicando una acción. Pero sí, nos gusta hablar, pero bueno, hay veces que no se puede porque se ve que no hay un interés real por saber lo que está pasando, sino simplemente meter ficha y decir esto no me parece bien, pítame a favor en la próxima. Y En esos casos fuera no. de los cuerpos técnicos, tú que estás acostumbrado a pitar masculino y femenino, ¿quién pregunta más? ¿Quién se interesa más por... Siempre con educación, obviamente, lo doy por hecho, ¿eh? Pero ¿quién se interesa más por consultar tu interpretación de cada acción? ¿Mujeres u hombres? ¿O Creo indistintamente? que depende mucho de la persona. Eh, Hay jugadoras que pueden estar preguntando todo el partido, hay jugadores que pueden estar preguntando todo el partido, los hay que te faltan al respeto, bueno, te faltan al respeto, que no te hablan en condiciones desde el principio, jugadores, hay de todo, no hay una tendencia clara para mí en cuanto a chicas y chicos en ese sentido. Te preguntaba, Pablo, antes por las designaciones, porque, claro, aquí en España hemos oído, ahora ya no se oye tanto afortunadamente, porque también ha evolucionado la sociedad, por fortuna, pero yo recuerdo al principio, cuando empecé en esto, que, bueno, se rumoreaba o corrían los comentarios que los árbitros que estaban acostumbrados a pitar a Sobal, cuando luego tenían que pitar Liga Femenina, es como que, bueno, iban un poco con más desidia. Y claro, yo al final lo relaciono directamente también con los sueldos, porque es una diferencia brutal. Perdona, me han No te apagado la luz. preocupes, no te preocupes. Te voy contando, te voy contando. Digo que me parece que es una diferencia, vamos a decir, sustancial siempre entre los sueldos que se cobran en la élite masculina con los que cobran los árbitros o árbitras que dirigen la élite femenina. Esto está sucediendo en Francia, está sucediendo en España, creo que todavía más amplio, vamos, la diferencia. Y también sucede incluso en Champions y en competiciones continentales, que la EHF me imagino que en esto tendría que dar ejemplo. Sí que es verdad que las diferencias son menores entre la Champions femenina y la Champions masculina, pero por ejemplo, delegar un partido de Champions masculina es el doble, cobras el doble que delegando un partido de Champions femenina. Entonces no sé si eso influye en que al final, pues bueno,
haya parejas determinadas que estén acostumbradas a pitar siempre chicos y cobrar casi el doble cuando se les otorga una designación femenina. Creo que eso es verdad que ha sido así durante mucho tiempo. Sí que hay parejas que se han acostumbrado, digamos, a un cierto estatus. También es una cuestión no solamente de dinero, sino también de estatus social, digamos. No es lo mismo pitar la máxima categoría masculina que la máxima categoría femenina, por una cuestión cultural errónea, desde mi punto de vista, de que la liga masculina es más importante que la femenina. Pero bueno, es una visión que no es solamente de los árbitros. Creo que es compartido un poco por sectores más amplios de la sociedad. Pero sí, está claro que el hecho de que se cobre menos tiene una influencia en... Hay gente que vive de esto, muy poca gente, pero hay gente que vive de esto. Entonces, si te haces una idea de que vas a cobrar a lo largo del año, yo qué sé, pongo un número al azar, 15.000 euros, y resulta que esa temporada no te va tan bien y te ponen más partidos femeninos, o en Francia, en este caso, de segunda categoría masculina, que se cobra lo mismo que la máxima femenina. Igual que aquí, prácticamente. Sí. Pues eso significa que tus 15.000 euros van a ser 12.000 a lo mejor. Y eso es una diferencia de ingresos importante a lo largo del año. Entonces, en cierto modo, si esa es una de tus fuentes principales de ingresos, puede ser problemático. Pero creo que, ya te digo, es un problema cultural sobre todo, porque al final, por desgracia, ninguno somos profesionales como árbitros. Por desgracia, todavía nadie lo es, al menos en Francia ni en España. Y creo que hay que considerar exactamente igual la liga femenina que la masculina. Para mí el partido más bonito que he pitado nunca, o el que más ilusión me ha hecho, los partidos en realidad siempre han sido femeninos. Me acuerdo mucho de una fase de ascenso a División de Honor Femenina unos años antes de venirme para acá, y me acuerdo mucho de un Besançon-Nice, que eran segundas y terceras en ese momento en la máxima categoría femenina, que acabó, ya no me acuerdo si empate con un gol de diferencia, y que es el primer partido televisado que he arbitrado también, arbitrado por BeIN en directo. Entonces, para mí siempre cuando me han puesto un partido femenino ha sido casi más ilusión que un masculino, también porque por culpa de esa cultura ha sido más fácil tener mejores partidos en categoría femenina que en categoría masculina. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que esto debe cambiar, ¿no? Pero te hago una pregunta a ti como implicado del sector. ¿Tú no crees que esto va en detrimento de los árbitros al final y de las árbitras? ¿Esta diferencia de Sí. consideración? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que puede tener una influencia incluso en la mentalidad con la que llegas a un partido. Es muy importante mantener el mismo nivel de exigencia independientemente del partido que estés arbitrando, y entonces si estás acostumbrado a un determinado nivel, cambiar de nivel puede ser difícil, sobre todo si no estás motivado especialmente por ese partido. Y porque el juego que se desarrolla va a ser distinto. No es lo mismo pitar un partido de Liquimoli que de Pro League, porque los equipos juegan a un ritmo distinto, con técnicas y tácticas distintas, y hay que adaptarse y hay que ser capaz de sacar adelante bien un partido independientemente del nivel que sea. O si un día tienes que pitar un partido de segunda nacional porque hace falta, porque ha fallado un árbitro y tú estás cerca, tienes que ser capaz de adaptarte al juego que se desarrolla y pitar en consecuencia. Entonces, efectivamente. Antes de que abordemos las nuevas normas, que te voy a utilizar un poco como profesor también y un poco como elemento pedagógico para el resto de la gente, aunque más o menos ya nos las vamos aprendiendo, te quiero preguntar, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a Judith Bizuete, te quiero preguntar por el caso que ha contado del arbitraje rumano, ese partido entre Salau y Mio Beni, que ha tenido como consecuencia 8 jornadas de sanción para esta pareja arbitral. Y claro, ya lo comentábamos, ¿no? Que en Rumanía, o sea, sí que impacta, pero que tampoco sorprende, lamentablemente. Bueno, he escuchado a Judith y de hecho me he puesto a buscar el vídeo del que hablaba entre medias. He encontrado uno, no sé si es del que ella hablaba, que dura un poco más de 2 minutos. Es muy difícil hacer una valoración con tan poco vídeo de un partido que dura 60 minutos. Efectivamente, las decisiones que salen en ese vídeo no son buenas, la inmensa mayoría. Hay algunas que pueden ser discutibles, que dependen un poco de contexto y de criterio,
pero efectivamente no son buenas y creo que el hecho de que les hayan sancionado y que sea público es importante. Quiero decir que eso demuestra que por lo menos hay una intención de corregir determinados comportamientos. Eso sí, con el vídeo no me atrevería a decir en ningún caso ha habido mala fe o ha habido lo que Judith decía de sobornos o historias. Me Sí, no, parece Judith muy difícil. no se refería a este partido en concreto, sino en general, porque, claro, al final, Vale. jugando en Rumanía, me refiero, al final supongo que rumores te llegarán de muchos sitios distintos. Pero claro, Luego depende también, hay que tener en cuenta el nivel del arbitraje de los distintos países. No es igual el nivel de arbitraje de España que el nivel del arbitraje de Rumanía. Y no lo conozco, no conozco el balonmano rumano, pero hay que ser consciente de que el nivel que hay en cada competición es el que hay. Y de hecho, en la noticia que me pasabas, decían que les habían subido el sueldo a los árbitros. Y eso es una cosa importante para atraer a más gente. Cuanto más pagas, más atraes. Y cuanto más atraes, es más fácil que los buenos se mantengan y hagan un esfuerzo extra por llegar hasta el final. que estamos Entonces, hablando, para que la gente se haga una idea, la información es de handballnews.ro, que es un medio de comunicación rumano. La información es que los árbitros cobran 600 euros en Rumanía. O sea, para que la gente se haga una máxima idea, categoría. máxima categoría, para que la gente se haga una idea, aquí en España los que arbitran Liga Sobal son creo que 440 cada uno y en competición femenina, en la élite femenina, 250 o 240 más o menos, es algo así. Luego tengo las 240 tarifas, luego las vamos a ver con el euros. resto de la gente, las tarifas que se pagan en Champions, en Liga Francesa, en Liga Española y demás. Te hago la última al respecto. Claro, es para que opines desde fuera, pero insisto, como trabajador arbitral, te lo pregunto. En España no se han movido, no han subido creo que ni un céntimo las tarifas arbitrales desde el año 2012. O sea, una década congeladas. Creo que sí, puede que incluso más, ¿no? No, no sé. Sí, bueno, al final el balonmano en España ha sufrido mucho en todos sus ámbitos. Han sufrido los jugadores, han sufrido los clubes y han sufrido los árbitros en ese sentido. Eh, Porque los 240 euros o los 160 que cobraba yo en su época en Primera Nacional, que creo que siguen siendo los mismos, no valen lo mismo hace 10 años que ahora. Entonces es un esfuerzo extra que se le pide a los árbitros, como se les ha pedido también a los clubes en determinados momentos. Es verdad también que en general los árbitros suelen ser los que más tardan en recuperar el nivel económico, porque al final los clubes tienen otras prioridades y son ellos quienes deciden en realidad las remuneraciones, porque la asamblea al final está fundamentalmente, la mayoría de los representantes en las asambleas son los clubes, son los que pagan, tiene sentido. Bueno, yo sinceramente creo que que cuanto más se pague a los árbitros, dentro de ciertos límites, por supuesto, es más garantía, no es garantía de nada, pero favorece que haya más calidad. Primero, porque cuanto más pagas, más puedes exigir. Y más fácil es decir que alguien es profesional si se gana la vida con Claro, eso, que si no lo es. correcto. Pablo, vamos a preguntarte, a ver si nos puedes explicar lo más conciso posible cuáles son las novedades respecto al reglamento en balonmano para esta campaña. Bueno, pues la verdad es que el otro día Jorge Dueñas lo explicó bastante bien, el martes que lo estuve escuchando. Habló de las 4 modificaciones fundamentales, que son los tiros a la cara del portero, el saque de centro, el número de pases en juego pasivo y el balón con pega, o sea, el balón sin pega. Que de momento, bueno, yo todavía no lo he visto, con lo cual no sé cómo. He visto vídeos de campeonatos internacionales y tal, pero no lo he visto en acción. Y que no tiene mayor problema para entender. Igual que el juego pasivo, al final 4 pases o 6 pases no cambia gran cosa y no debe cambiar la interpretación de cuándo levantar la mano, que era una de las cuestiones que tratabais el otro día. En teoría hay que levantar en el mismo momento. Lo único que hay que tener mucho cuidado, hay que tener más cuidado, que el momento de levantar la mano sea comprensible para todo el mundo. Si levantamos la mano cuando el balón está en el aire, en un pase, es difícil saber si ese pase se ha contado o no. Entonces hay que esperar a que el balón no esté en el aire, que lo tenga un jugador en las manos para levantar la mano, para levantar el brazo, perdón.
nada más al respecto. Sobre los tiros a la cara del portero, pues simplemente siempre que el atacante esté libre para tirar, que no tenga ningún jugador del otro equipo delante y dé la cara del portero, se va a llevar una sanción de 2 minutos. Es una decisión, es un cambio reglamentario que va a tener cierta consecuencia en varias situaciones de juego, en el sentido de que, tal y como a nosotros nos lo han explicado, siempre que haya un lanzamiento, por ejemplo, a 6 metros, en el cual el portero lleve un balonazo en la cara, ya no va a valer lo que hacíamos antes a veces, de decisión fácil, decir, bueno, el balón sale fuera, por ejemplo, saque de puerta, el tiro ha sido sin querer, y a lo mejor el atacante le han empujado un poco, ha tirado un poco desequilibrado, pero bueno, como tampoco mucho, bueno, pues no tomamos ninguna decisión, saque de puerta que no perjudica a nadie. Pero ahora esto ya no es posible. Si estamos en 6 metros, solos delante del portero, un poco desequilibrados, o bien, si tiramos a cara del portero y no hay falta suficiente del defensor, son 2 minutos al atacante, o bien hay una sanción al defensor. Puede ser simplemente un lanzamiento de 7 metros, pero ya no vale eso de, bueno, no pito nada, dejo que siga y hago que vengan a atender al portero porque le han dado un petazo en la cara. Eso creo que es una situación que nos va a obligar a tomar más decisiones o a no escondernos un poco en esa facilidad. Y respecto al saque de centro, pues, bueno, lo que decía Jorge Dueñas el otro día es totalmente así. Tenemos que mirar 4 sitios a la vez en el momento de un saque de centro. Yo no sé si voy a conseguir evitar el estrabismo del que hablaba él, pero es difícil. Y a la vez también facilita el hecho de que había muchísimos saques, 90% de saques que se estaban haciendo mal. Y yo he sufrido mucho con eso, porque a mí me gusta que los saques se hagan bien y la verdad es que eso facilita, da mucha flexibilidad y que hace que sea legal una cosa que hasta entonces no lo era. Entonces, tiene esos dos lados, el aspecto positivo de facilitar cosas que ya ocurrían y por otro lado que vamos a tener que mirar a más sitios a la vez. ¿Tú estás a favor de la inclusión de un tercer árbitro? Como comentaba Dueñas, que bueno, que ya se está al menos barajando la idea. Es gracioso porque hace, yo qué sé, 15 años o algo así, ya hicimos pruebas en Valladolid. El Comité de Árbitros de Castilla y León ha sido un poco innovador en algún momento. Si hacíamos pruebas en torneos, en concentraciones de las selecciones territoriales. Yo soy de Toledo, pero iba a Castilla y León a estos cursos. Y probamos con 3 árbitros un poco cómo sería la cosa, pero nunca nos concentramos mucho en saque de centro porque entonces era como ahora. Yo no estoy en contra. Todo depende de cómo se implante y de cómo vaya. También eso va un poco en la línea de lo que siempre ha dicho Ramón Gallego, de romper las parejas arbitrales, que hasta ahora son fijas, y que sean árbitros individuales, un poco como en baloncesto, que se pueden intercambiar sin ningún tipo de problema. Bueno, eso ya te digo, si hubiese este cambio nos adaptaríamos y ya está. Pero una presunta tercera figura arbitral, ¿no sería mejor que estuviese fuera del campo? Es decir, para No fijar, lo creo. ¿no? Vale, o sea, ¿tú crees que No lo creo. habría al final, os acostumbraríais a la dinámica, digo, de los cambios? Lo digo por los continuos cambios de fondo y demás. Igual como que no hay espacio, ¿no? En esos cambios, eso ya te digo, lo probamos en Valladolid hace muchísimos años y funcionaba bien. Los giros, los cambios eran distintos, pero funcionaba bien. Eso no era ningún problema. Yo creo que un árbitro dentro del campo en algún momento puede ser muy, muy conveniente, y fuera del campo no aporta gran cosa. Fuera del campo podemos tener videoarbitraje, cosas así que pueden echar una mano, pero no creo que sea necesario un tercer árbitro fuera del campo. Lo del replay, ¿crees que tendría que...? Ya sé que es dinero, que eso está claro, pero claro, al final es lo de siempre, ¿no? Si estamos dándole la importancia que requiere mundiales, juegos europeos, incluso Final Four de Champions, y claro, luego en las ligas, es que al final es como que es otra normativa distinta, ¿no? Si te pones exquisito. Sí, en Francia se está estudiando la opción de incluirlo en las ligas profesionales. Una vez más, depende de cómo se concrete en cada campeonato, porque ni siquiera los campeonatos europeos e internacionales se ha implantado de la misma manera.
A mí no me parece que puede ser positivo siempre y cuando se utilice de la manera correcta, pero la manera correcta es difícil de saber sin probar y sin hacer cosas distintas cada vez, en fin. Creo que se lo iremos viendo poco a poco y no hay ningún problema. Y una última que me viene ahora de designaciones es el tema de la geografía. Es decir, una pareja andaluza que pite un Costa del Sol Málaga, da igual el equipo rival. ¿Eso en Francia ocurre? No ocurre, no ocurre. Salvo que los dos equipos sean de la misma región, igual que los árbitros, no ocurre. Nosotros además rellenamos todos los años un documento en el que dice, porque aquí los árbitros siguen estando afiliados a un club, normalmente el último club en el que jugaron o en el que entrenaron. Vale. Incluso cuando llegas a categorías profesionales, sigues estando afiliado a un club. Yo no, porque como no he jugado nunca en Francia, no tengo club. Y entonces al principio también hay que decir si tienes alguna relación, si sigues siendo voluntario en ese club, si alguien de tu familia, si tienes lazos económicos. Y eso se tiene en cuenta a la hora de las designaciones. Pero bueno, al final es una cuestión de medios y de cuánto dinero se tiene. También te digo que yo siempre he pensado que, salvo casos puntuales, no debería suponer mucho problema. Por ejemplo, yo cuando iba a arbitrar a la provincia de Ciudad Real, yo no tenía absolutamente ninguna conexión con ninguno de los clubes de Ciudad Real. Y no me suponía ningún problema arbitrar al Balonmano Manzanares cuando estaba en Primera Nacional, por ejemplo. No sé si siguen, la verdad. Contra Málaga o contra el Elda, cosas así. No me suponía ningún problema porque yo no tenía ninguna conexión. Era más difícil arbitrar cuando tenía que arbitrar equipos de Toledo. Ahí sí, porque había dos clubes y había jugado en los dos y con los dos tenía lazos fuertes. Pero al final haces ejercicio de abstracción e intentas ser lo más imparcial posible. No, sí, más que por la sensatez de la pareja arbitral, yo lo digo sobre todo por las suspicacias del aficionado, que antes del partido ya va a estar condicionado viendo cada interpretación vuestra. Sí, sí. Bueno, digamos que es añadir una presión al árbitro Claro. que si se puede evitar sería lo ideal. Em, ¿Tú no crees que los árbitros deberían humanizarse más en el panorama mediático del deporte? Sí, pero es difícil. Es difícil porque no es fácil encontrar ámbitos en los que lo que dices pueda no malinterpretarse, sobre todo a determinados niveles. Por ejemplo, ahora tú y yo estamos hablando y para mí es más fácil porque no estoy en España, no arbitro en España. Pero es difícil encontrar entornos en los que puedas sentirte lo suficientemente seguro como para decir lo que piensas y que eso no tenga ninguna repercusión en tu carrera arbitral. Al final, de lo que más nos interesa es hacerlo bien en el 40x20 y que nada de lo que pueda pasar fuera nos influya en el campo. Entonces, para que eso ocurra, para que los árbitros puedan intervenir más, tiene que haber unas directrices o unas normas que puedan poner los comités de árbitros, yo creo, para facilitarlo. Mientras tanto, al final lo hacemos cada uno por nuestra cuenta y riesgo cuando toca y eso, bueno, pues al final tiene ciertos riesgos, pero bueno, cada cual toma las decisiones que cree convenientes. Pero Pero sí, para mí deberíamos intentar hacerlo lo máximo posible, pero si estuviese facilitado por la jerarquía sería más fácil. claro, claro, yo recuerdo una vez hace muchos años en División de Honor que una jugadora, bueno, pues denunció públicamente faltas de respeto de una pareja arbitral hacia ella y sus compañeras. Y yo hablé con el máximo mandatorio en esos momentos del Comité Técnico Arbitral, que era Gorjón, y me dijo que no hablaban, que esa pareja no hablaba ni siquiera para responder a esa acusación tan grave, claro. Y no sé, ese caso sí que es verdad que fue muy controvertido, pero yo realmente creo que muchos árbitros a lo mejor piensan que el periodista va a preguntarle por la típica situación polémica bueno, del equipo que cubre su medio de comunicación, entre comillas, ¿no? A ver, es que tú tienes una web y un enfoque que es muy, muy amplio. A ti
ti te gustan todos los equipos femeninos y eso facilita también el entrar en diálogo contigo, pero efectivamente, si va a venir, yo qué sé, la tribuna de Toledo a hacerme preguntas sobre el partido del fin de semana pasado que pité entre el Toledo y yo qué sé, y el Ciudad Real, pues si respondo a algo voy a estar así, voy a estar de uñas, porque efectivamente creemos que nos va a buscar las cosquillas, dependiendo de quién sea el periodista, sea lo que le conozcas, es difícil lanzarse al ruedo. Y en casos de polémicas de ese estilo, de acusaciones, de cosas que no se ven en la cámara, me parece que no deberíamos entrar nunca. Esas cosas las debe investigar el comité de árbitros por su cuenta y tomar las decisiones que considere, pero no entrar en cruces de acusaciones sobre lo que haya podido decir unos y lo que hayan podido decir otros. Sin embargo, sí que creo que, por ejemplo, se podría preguntar por acciones concretas. Por ejemplo, yo qué sé, muestras el saque de centro en la final de Champions, última masculina, en que un jugador salta y hace un pase y le quitan el balón inmediatamente. Pues, por ejemplo, explicar esa decisión que a lo mejor no todo el mundo ha entendido, a posteriori se puede hacer una explicación rápida para que la gente lo entienda. Pero efectivamente, los intercambios de lo que se haya podido decir o no en el campo, que además muchas veces se malinterpreta por las altas pulsaciones, por el ritmo, porque no encuentras la palabra adecuada en el momento adecuado, es mejor no tratarlas fuera. Claro, pero si yo ahora te pregunto, por ejemplo, por la decisión en esa final del Mundial de Kumamoto entre Países Bajos y España, con la pantalla esa que hizo Ainhoa Hernández a la guardameta neerlandesa. Claro, me refiero ahora mismo, yo te pregunto, y tú obviamente darás tu opinión y tu interpretación y si lo hicieron bien o mal, pero claro, a lo mejor si te llamo justo esa misma noche, pues al final tú a lo mejor, imagínate que se han equivocado las colegiadas. Sí. Claro, al final tú eres compañero, ¿no? O sea, al final te pondría en un compromiso también el momento, ¿no? Más que la pregunta. Bueno, yo ese día lo estuve comentando en Twitter, la decisión, que era correcta, como tú Claro, pero dices. y si hubiese sido equivocada, Pero a igual... mí, en ese momento, por ejemplo, se me acusó, como yo ya estaba arbitrando en Francia y las compañeras eran las hermanas Buenaventura, que yo estaba defendiéndolas simplemente porque eran compañeras mías en Francia. El Sí, claro, en el momento corporativismo puede ser también, ¿eh? que... Es que yo creo que, ¿no? La gente os acusa mucho de corporativismo, igual que a los periodistas, ¿eh? A los periodistas es en plan Claro, pero que... porque hay una cuestión muy importante en este sentido. Ya te digo, hablar de decisiones concretas yo no tengo ningún problema en decir que un compañero se ha equivocado, igual que no tengo ningún problema en decir que yo me he equivocado. Lo que no estoy de acuerdo es en decir que un compañero es mal árbitro o un buen árbitro, que es muchas veces el argumento que viene después. Es decir, si yo, por ejemplo, en esa decisión las compañeras se hubiesen equivocado, una decisión dificilísima, porque ya no sé si era Julie o Charlotte la que estaba, bien, que estaba perfectamente colocada y la vio perfectamente, pero esa decisión, si te equivocas, es una decisión dificilísima de cualquier manera. Y si alguien dice que, bueno, porque es la final y son las mejores, no tendrían que haberse equivocado, pues no es verdad, se pueden equivocar. Igual que en ese caso, la jugadora española, Ainhoa, se equivocó al hacer eso. Es una acción que no tendría que haber hecho y que les costó muy caro al equipo. Entonces, todo el mundo nos podemos equivocar en una decisión, pero eso no quiere decir que seamos malos árbitros o buenos árbitros, por decidir bien o mal en determinados momentos. Te hago la última. ¿Crees que la evolución que está teniendo el balonmano, también a través del reglamento, dificulta cada vez más vuestro papel? Por la velocidad del juego, sin más. Sí, claro. Cuanto más rápido todo, más difícil. Eso es evidente. Lo que sí que es verdad es que, bueno, todo no es unidireccional, en el sentido de que simplemente porque vaya más rápido no es más difícil. Al ir más rápido hay cosas que son más difíciles y cosas que no son tan difíciles. Por ejemplo, las faltas, un empujón en el aire es mucho más visible, mucho más claro si las cosas van rápido que si van despacio. Un jugador que está casi parado en el aire, que salta casi vertical porque no ha entrado en carrera y que le tocan en el aire, que le empujan un poco y cae regular, es más difícil tomar una decisión de 2 minutos que si el tío va corriendo, llega uno que le toca un poquito solo, pero sale volando. Entonces hay cosas que se hacen más fáciles y cosas que se hacen más difíciles, pero al ir más rápido pasan más cosas por segundo y hay que estar atento a más cosas a la vez. Con lo cual, en general, es más difícil, pero no todo es más difícil. Hay cosas que se facilitan.
Pablo Martín, que un millón de gracias. Si quieres decir algo más o apuntar algún tema que se te haya quedado en el tintero, adelante, ¿eh? No tengo nada más que añadir. Simplemente que muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer charlar contigo y ya sabes, si en cualquier otro momento necesitas que te diga algo sobre alguna acción concreta, siempre me la puedes enviar y te lo diré en off y luego dirás que tienes una fuente que te ha dicho, no sé qué. La verdad es que árbitros sois difíciles, de establecer como fuentes. Solamente tengo tres o cuatro, la verdad, así de confianza, no te creas, Tengo pocos, tengo Sí, pocos. sí. Pero te pegaremos un toque para el europeo. Si no te importa, te Vale, pegaremos un toque para el europeo y alguna vez charlaremos un poco del nivel de arbitraje continental, de las designaciones y de alguna cosa concreta que pueda haber polémica siempre. Lo dicho, vale. Pablo, muchas gracias y que vaya muy bien por allí por Muchas Francia. gracias. Un abrazo.